Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Universidad de Guadalajara, les damos la más cordial bienvenida al segundo seminario de la gestión documental a la rendición de cuentas, análisis de resoluciones relevantes en materia de acceso a la información, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Para mí personalmente constituye un honor moderar esta mesa en mi carácter de alumno de la maestría. Para dar inicio con la segunda mesa, titulada Análisis de resoluciones relevantes en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, tengo el honor de presentar a los ponentes invitados de esta tarde. Primeramente, quiero resaltar que en esta mesa tenemos fabulosos enfoques desde los órganos garantes y desde la academia. Nos acompaña el maestro Salvador Romero Espinosa, comisionado del ITEI. Igualmente nos acompaña el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado ciudadano del Info Ciudad de México, y la maestra Ana Guadalupe Olvera Arellano, que pertenece a la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales en la universidad. Esta tarde iniciaremos con la intervención del comisionado Salvador Romero Espinosa, por lo que a continuación me permito leer su semblanza curricular. Es maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y doctor en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. Fue ganador del segundo concurso de ensayo México en la Era de la Transparencia, organizado por el entonces IFAI. Fue asesor legislativo y colaboró en la elaboración del proyecto de la Ley para la Protección de Datos Personales en posesión de entidades públicas del Estado de Jalisco y la reforma a la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Actualmente es comisionado ciudadano del ITEI. Sin más preámbulo, tiene usted la palabra por hasta 15 minutos, comisionado. Muchas gracias, mi estimado Armando. Agradezco mucho la deferencia de la presentación y agradezco mucho la invitación que me hacen tanto de la UDG Virtual como de Info Ciudad de México, doctor Rigoberto Silva, y a mi compañero y amigo, el maestro Arístides Rodrigo Guerrero, a quienes, insisto, les agradezco mucho el haberme considerado para participar en este panel. El día de hoy quisiera yo platicar dos resoluciones recientes que me tocó a mí conocer en mi ponencia, relacionadas con el tema que hoy nos ocupa, digamos, de resoluciones relevantes en materia de protección de datos personales. En ambas resoluciones se hizo una prueba de interés público. La prueba de interés público está prevista en la Ley General de Transparencia y en los lineamientos para la clasificación de información y elaboración de versiones públicas. Está prevista como el único mecanismo mediante el cual los organismos garantes de transparencia podemos... algo sobre las respuestas que les pido por favor cierren sus micrófonos. Continuamos, comisionado. Una disculpa. Sí, no hay cuidado. Comentaba que de acuerdo a la Ley General de Transparencia y a los lineamientos en la materia, la prueba de interés público es la única figura que existe prevista en nuestra normatividad que permite romper los candados de la privacidad, de la intimidad y de la protección de datos personales del titular de los mismos. Entonces, por lo tanto, es una prueba bastante compleja de realizar porque implica una ponderación entre dos derechos humanos: el derecho a la protección de datos personales del titular de dichos datos y el derecho a la información, ¿no?, de quien lo está ejerciendo en un caso concreto. Entonces, en ambos casos, pues tuvimos que aplicarla para poder determinar, pues, qué procedía en cada caso. El primer caso tuvo que ver con un candidato a ocupar el cargo justamente de comisionado del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos de Jalisco en el año 2016. Para ser comisionado o comisionado del ITEI, pues se requiere cumplir una serie de requisitos de forma importantes. Entre ellos se requiere acreditar experiencia en la materia, se requiere presentar un currículum vitae o un currículum profesional, se requiere también cartas de recomendación y se requiere de otra serie de documentos que forman un expediente que se presenta ante el Congreso del Estado
para efecto de que se dé el trámite correspondiente. Primero, una evaluación ante el Consejo Consultivo de conocimientos y después quienes acreditan dicha evaluación con 80 más de calificación, se manda todo el expediente completo al Congreso. Y una vez que el Congreso lo tiene, define pues quién o quiénes son los que ocuparán dicho cargo. Una vez concluido el proceso, los expedientes en versión pública pues quedan en el portal, ¿no?, del Congreso del Estado como información pública. Y en el caso concreto, pues una de las personas que acudió a este proceso solicita ante el Congreso la cancelación de su expediente, argumentando pues que una vez que ha concluido el proceso y que ya han sido designados las o los comisionados que participaron para el dicho cargo, pues que no tiene ya ningún sentido el que su expediente, que contiene una cantidad importante de datos personales, insisto, pues empezando por todo lo que es el currículum profesional, con toda su experiencia laboral y experiencia académica y toda su formación también. Entonces, él considera pues que ya no es necesario. También vienen documentos como actas de nacimiento, cartas de antecedentes penales o de no antecedentes penales, etcétera. Entonces él considera que ya absolutamente nada de eso es pertinente y por lo tanto pues solicita su cancelación. La cancelación implica la destrucción total del expediente, tanto físico como digital. Es decir, que no quede de ese expediente pues nada más que, digamos, el registro de que alguna vez existió, pero ya no quede absolutamente nada en posesión del Congreso del Estado. Y el Congreso del Estado negó, ¿no?, negó la destrucción del expediente, en virtud de que considera pues de que no existe un fundamento legal para poderlo destruir. Y entonces el titular de estos datos, dicho ex candidato a ocupar dicho cargo, acude al ITEI, ¿no? Acude al ITEI en el recurso de revisión en materia de datos personales, solicitando que nosotros procedamos a declarar válida la cancelación de todo su expediente. Entonces, este caso fue interesante porque, pues, digo, hay muchos casos similares. En este caso concreto, pues, fue de un aspirante al cargo de comisionado del ITEI. Pero también por los diferentes congresos de todos los estados del país y por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y de Senadores, pues sucede lo mismo, ¿no? Existen procesos de selección para cargos de designación que se hacen en el seno de dichos poderes legislativos y que también implican la presentación de una cantidad pues importante de documentos que contienen datos personales sobre las y los participantes. Entonces, pues lo vimos con la magnitud, ¿no?, de que esto implica a nivel país como un precedente que no encontramos pues otro similar. Y hicimos una prueba de interés público, hicimos una ponderación de derechos y en dicha ponderación de derechos llegamos a la conclusión de que primaba el interés público de que se conocieran o se siguieran conociendo esos expedientes respecto del interés concreto del derecho a la protección de datos de este candidato. Nosotros, entre las premisas que utilizamos para llegar a esta conclusión, se encuentran varias, ¿no? Pero básicamente la primera, que cuando uno aspira a un cargo de designación ante el Congreso o ante el Poder Legislativo correspondiente, pues automáticamente es igual que cuando aceptas un cargo en el servicio público, ¿no? Automáticamente renuncias tú mismo a una esfera de protección de derechos, ¿no?, de datos personales o de la privacidad. Entonces, voluntariamente, nadie te obliga a participar en un puesto de designación. Entonces, ahí va implícita la renuncia, ¿no?, a cierta parte de tu privacidad. Entonces, esa fue una de las más importantes, considero, ¿no?, que tácitamente existía esa renuncia. Y otra muy importante fue el tema de rendición de cuentas, ¿no? Consideramos que los expedientes de quienes participan, miren, estos procesos de designación, pues rara vez rara vez existe acuerdo unánime de quién debe ser designado, ¿no? Siempre hay un candidato o una candidata que tiene pues mayores o menores preferencias en ciertos sectores, ¿no?, de la sociedad, etcétera. Entonces,
es inevitable que siempre en este tipo de designaciones, o casi siempre por lo menos, haya alguien que quede insatisfecho de a quién se decidió designar. Y entonces eso para nosotros tiene un valor que va mucho más allá del proceso mismo de selección, sino que debe de quedar un registro para futuros ejercicios de rendición de cuentas, donde cualquiera pueda volver a evaluar, ¿no?, la decisión, ¿no?, que se pudo haber tomado en un momento por un poder legislativo. Entonces, ahí, atendiendo una causa de interés público, también consideramos que no era procedente el derecho de cancelación. Finalmente, llegamos también haciendo pues diferentes razonamientos, pero concretamente llegamos a una conclusión. Llegamos a la conclusión de que si bien era cierto que el derecho que él había ejercido, el derecho de cancelación, era improcedente, asimismo consideramos que había elementos para defender la posibilidad de que el de oposición sí fuera procedente. Es decir, el expediente estaba publicado en el portal del Congreso. Digamos, el proceso ya había terminado, ya tenía más de un año que había culminado. Él ejerció expresamente el de cancelación y su agravio fue por el de la cancelación. Él quería la destrucción del expediente completo. No tanto así, o no se enfocó tanto en la oposición. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que la oposición sí tenía, sí era procedente, y por lo tanto, a pesar de que no fue expresamente el derecho que de origen prefería, o su derecho que preferentemente quiso ejercer, en un amplio criterio también de garantismo, un pro homine, pues llegamos a la conclusión de que sí era posible y sí era pues necesario incluso el hacer válido el derecho de oposición, y ordenamos a la autoridad, al sujeto obligado, en este caso el Congreso del Estado, que bajara el expediente de su portal, pero que no lo destruyera, que lo conservara en sus archivos para cualquier futuro ejercicio de rendición de cuentas. Si alguien quisiera acceder a él, pudiera hacerlo sin necesidad, pues, de que, o sin impedimento de que ya hubiera sido destruido dicho expediente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, fue que procedió. Y el otro caso que también es muy reciente y que incluso todavía no se resuelve en la segunda instancia, porque quien lo ejerció está actualmente en estudio el asunto en el INAI, pero también me pareció muy interesante y por eso lo quería compartir hoy con todas y con todos ustedes. Es el asunto relacionado con un médico que hace 7 años, aproximadamente 2013 o 14, si mal no recuerdo, fue objeto de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Los hechos fueron que él recibió o atendió a una mujer embarazada cuando tenía 36 o 34 semanas aproximadamente de embarazo, y dicha mujer presentó ciertas molestias, ciertos dolores, ¿no? Obviamente, dentro de su abdomen, que el doctor, pues aparentemente ignoró, o que no siguió un protocolo médico establecido en una norma oficial, entiendo, y que posteriormente, pues la regresó a su casa, y cuando ella regresó con un mayor dolor, pues no tenía ya signos de vida el bebé, ¿no? El producto del embarazo. Y bueno, pues ella pues perdió, ¿no? Obviamente este bebé ya en una etapa muy avanzada del embarazo, y ella, pues entre otras acciones, pues acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Estatal hizo un análisis del caso, revisó el actuar, pues ahora sí que paso a paso todo lo que había sucedido, a qué horas había llegado, quién la había atendido, qué revisión le había hecho. O sea, hizo un análisis exhaustivo, obviamente acompañado pues de profesionales de la salud, ¿no? De expertos en la materia, y al final de todo este análisis y de todo este proceso, llega a la conclusión de que sí existió pues negligencia, ¿no? Por parte de este doctor, y emite una recomendación dirigida a
el sujeto obligado, la autoridad sanitaria correspondiente, para que pues suspendan, ¿no?, a este doctor por esta negligencia. Entonces, se va la recomendación en la autoridad, el sujeto obligado inicia tarde el procedimiento de responsabilidad contra el doctor, deja pasar más de un año de que se emite la recomendación a que inicie el procedimiento, y al final, cuando resuelve el procedimiento y llega a la conclusión de que debe ser separado de su cargo, suspendido, no me acuerdo exactamente cuál fue el término, pues él va al tribunal administrativo y revocan esa sanción contra él, revocan la sanción. Entonces, con el argumento de que su sanción ya estaba revocada, él solicita, ejerce el derecho de cancelación de tanto de la recomendación que está publicada en el portal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como de 1 o 2 boletines de prensa donde se menciona su nombre respecto de esa misma recomendación y respecto de esos mismos hechos, pues argumentando que le causa un perjuicio grave en su intimidad, en su privacidad, y en el ejercicio de su carrera como doctor, que incluso pues le causa afectaciones familiares importantes, que le causa afectaciones patrimoniales, porque pues le impide o le inhibe, ¿no?, de tener a lo mejor un mayor número de pacientes, etcétera. Entonces, nosotros hicimos una prueba de interés público y llegamos a la conclusión de que, número 1, la recomendación en sí nunca fue impugnada y está todavía 100% firme. O sea, lo que impugnó fue una resolución derivada de un procedimiento de responsabilidad que, pues, por causas de forma, por cuestiones de forma, fue impugnado y eventualmente anulado. Pero la recomendación como tal jamás se impugnó ni se atacó. Entonces, para nosotros es una recomendación que está firme. Segundo lugar, pues consideramos que es de interés público que el contenido de las recomendaciones que implican violaciones a derechos humanos, pues se siga manteniendo íntegro, incluyendo los nombres de las o los servidores públicos que hayan participado en esas violaciones a los derechos humanos. Consideramos que 7 años no era todavía un plazo suficiente para digamos, o para pensar que ya se había cumplido el fin de interés público que hay detrás de esas recomendaciones. Y además, creemos que lo que lo agraviaba a él, porque de acuerdo a su escrito de impugnación, lo que lo agraviaba a él en realidad eran los buscadores, concretamente el de Google. Entonces, pues consideramos que en todo caso, pues el ejercicio que tenía que realizar era el derecho de cancelación o el derecho de olvido, pero ante el buscador, no ante la autoridad. No pedirle a la autoridad que destruya, ¿no?, sus recomendaciones o que las teste o que las baje, ¿no?, de sus portales. Entonces, por esa razón, hicimos una prueba de interés público y llegamos a la conclusión de que en este caso, pues pesaba más, insisto, el interés público de la sociedad de tener acceso a estas recomendaciones, porque además fijamos un precedente, al rato todos los que están en una recomendación, pues van a querer que se borre su nombre de la recomendación, por supuesto, y no hay un parámetro, cuánto es poco, cuánto es mucho, se trató de la vida de un bebé, a final de cuentas no estamos hablando de una cosa menor, ¿no? Entonces, por esa razón es que la prueba, insisto, son derechos, son ejercicios de ponderación muy difíciles, ¿no? La prueba de interés público es un ejercicio particularmente difícil, porque ciertamente, pues está del otro lado la intimidad y la privacidad de una persona, pero pues no podemos dejar de considerar todos los factores y al final, aunque sea por 1 gramo más, lo que pese, hay veces que es muy evidente cuál pesa más, pero cuando no es tan evidente, pues lo que pesa, aunque sea 1 gramo más, debe ser suficiente para nosotros para abrir el tema. Entonces, pues de mi parte creo que ya llevo 16 minutos, o sea que sería todo. Esas creo que son las 2 resoluciones más recientes, pues, que yo recuerdo de mi ponencia que pudieran serles de utilidad como referentes para esta clase. Muchas gracias, comisionado. Felicidades por su participación. Yo nada más quisiera resaltar que efectivamente en temas de servidores públicos hay una protección menor a cualquier otro ciudadano. Bueno, por la naturaleza de que existen recursos públicos, etcétera, ¿no? Y habrá que valorar también cuando se pide información inherente al cargo, ¿no? O sea, por ejemplo, si piden información respecto a un servidor público que se le está descontando una pensión alimenticia, eso sí es
Eso se debe proteger, más no si se está solicitando la edad y esa edad es un requisito indispensable para ostentar el cargo. Felicidades por tu intervención. Ahora, especialmente, tengo el orgullo de presentar a una persona importante para mí, significa mucho para mí, es mi mentor, mi maestro. Nos acompaña el comisionado ciudadano Arístides Rodrigo. Leeré su semblanza a continuación. Él es licenciado, especialista en Derecho Constitucional y maestro por la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid y diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas y datos personales. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en la máxima casa de estudios. En el ámbito académico ha destacado como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte cátedras con temas sobre poder judicial, estructura política del Estado mexicano, derecho constitucional, derecho electoral y derechos humanos. Asimismo, es columnista en el periódico Milenio y Foro Jurídico. Actualmente es comisionado ciudadano del Info Ciudad de México. Adelante, comisionado, usted tiene la palabra por hasta 15 minutos. Muchas gracias, querido Armando, por la presentación. Y bueno, primero es un gusto estar presente con el comisionado Salvador Romero, y me atrevo a decirle Chava porque es mi amigo, con quien desde que ingresé al Sistema Nacional de Transparencia siempre he visto en él proactividad, innovación, creatividad. Recuerdo en esa ocasión, primera sesión, estábamos discutiendo sobre algunas políticas públicas en materia, unos criterios en materia de redes sociales, y que se puso buenísimo el debate y siempre poniendo temas de interés sobre la mesa. Entonces, primero es un gusto estar aquí con mi estimado Chava. E insisto, va a ser bien interesante poder seguir compartiendo este tipo de criterios que pueda haber. Rigoberto, otra vez, muchas gracias por todo el apoyo, por estar contigo. Y bueno, sin duda, esta alianza que estamos haciendo con la Universidad de Guadalajara, que fue producto justo porque Armando es alumno de la maestría y la Universidad de Guadalajara ya está penetrando en todo el país, y entonces logramos esta alianza y dijimos, pero tenemos que hacerlo con el Instituto de Guadalajara, el órgano garante de Guadalajara, de Jalisco, perdón, de Jalisco, y fue que está aquí Chava, y más adelante estaremos seguramente haciendo actividades también con la maestra Cintia, que también es muy, muy, muy activa. Saludo también a Ana Guadalupe Olvera Arellano, académica de la UDG. Va a ser bien interesante escucharte, porque siempre resulta de interés la opinión desde la academia y cómo nos leen a nosotros los órganos garante, porque nosotros podemos venir aquí a presumirles nuestras resoluciones, pero lo más importante es que ustedes nos digan cómo están nuestras resoluciones, y en dos aspectos, y justo estos dos aspectos los voy a tocar el día de hoy. Primero forma y luego fondo. Es decir, la exposición que voy a llevar a cabo el día de hoy tiene que ver con estos dos aspectos. La forma, y retomo la presentación que hizo el comisionado Julio César Bonilla hace un momento, en donde explicaba justamente algunas resoluciones, y él habló de unas resoluciones en formato de lectura fácil, de una persona que desde su recurso alegó contar con un tipo de discapacidad, y quisiera retomarla porque ya tanto en acceso como en protección de datos personales estamos pretendiendo implementar resoluciones en formato de lectura fácil para personas con discapacidad, o incluso si llegara a haber una pregunta o una solicitud de ejercicio de derechos ARCO de un menor de edad, que pudiéramos emitir resoluciones de este tipo. Esta es el RRIP 1851/2020 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es una resolución en lectura fácil que nos costó mucho trabajo. Primero, porque dijimos cómo empezamos, cómo nos deconstruimos, y de hecho hicimos un ejercicio, bueno, no uno, hicimos como 20 ejercicios en la ponencia, en donde dijimos, vamos a hacer resoluciones en lectura fácil, y cada uno lo quería hacer a su leal saber y entender. Yo recuerdo que a muchas ponencias en el Info teníamos recursos similares, y recuerdo que yo dije, yo voy a votar en contra, porque no se trata de que nosotros al azar o a nuestro leal saber y entender queramos nosotros emitir este tipo de resoluciones, y que los proyectistas
escriban lo que se les ocurra. Y recuerdo que había una ponencia que ponía, en lugar de Fiscalía General de Justicia, ponía FGJ CDMX, y con eso ya para la ponencia ya era lectura fácil. Y contratamos y conseguimos, junto con Indiscapacidad y una asociación civil, que nos ayudaran a hacer este tipo de resoluciones, para que puedan ser entendibles por la ciudadanía. Y entonces aquí, digo, el caso más emblemático el primer caso y el más emblemático que hemos tenido en México de sentencias en lectura fácil es el famosísimo amparo de Ricardo Aldair, en donde justo la Corte hace por primera ocasión este ejercicio de resolución. Y este es el ejercicio que hicimos en el Info Ciudad de México. Parecería que nosotros no justificamos el texto, pero justo parte de las recomendaciones fue no se justifica el texto, el tipo de letra, el cómo la vas redactando, el cómo la vas entendiendo, porque tanto en acceso a la información, para potenciar el derecho de acceso a la información e incluso la protección de datos personales también, primero es necesario que nos entiendan. O sea, a partir de esa premisa fundamental, si no nos entienden, no servimos como órganos garantes. Me he dado, sobre todo en pandemia, le dije a toda mi ponencia, vamos a estudiar resoluciones de todos los órganos garantes del país. Y vamos a ver si se entienden o no se entienden. Y de repente empecé a ver resoluciones que parecían sentencias y que empezaban con el famoso vistos los bla, 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 y lenguaje extremadamente legaloide. Y ahí es en la parte en la que estoy hablando de forma. Y yo dije, esto no es acceso a la información. Si nosotros emitimos resoluciones que no se entienden, no estamos siendo órganos garantes que están cumpliendo con su chamba. Y uno de los ejemplos que me gustaron en lo personal fueron justamente los de Jalisco. Y lo digo aquí, que estamos con la UDG y con Chava, y lo digo también aunque no esté Chava. Y lo sabe, porque yo le he dicho en el Sistema Nacional de Transparencia. Uno de los ejemplos que tomamos nosotros de resoluciones fueron las de Jalisco, que desde la portada te explicaban de qué se trataba su resolución. Y entonces a partir de ahí dije, bueno, vamos a empezar a trabajar con resoluciones que pudieran ser con un enfoque ciudadano. Estuvimos estudiando algunas y diseñamos también nuestra propia plantilla de portada. Y diseñamos algo así como esta. Ojo, todavía no está perfeccionada, porque tiene todavía mucha crítica, la vamos perfeccionando. Palabras clave, un resumen de la resolución, la determinación, los efectos de la resolución, y desde el primer párrafo señalar si estamos confirmando, revocando, modificando, sobreseyendo la resolución. O sea, desde el primer párrafo señalar el sentido de la resolución. Esto lo retomamos de un ejemplo que se tiene esto en materia electoral por Felipe Lamata, que en las resoluciones estableció algunas reglas para emitir resoluciones con enfoque de justicia abierta, y él señala, ¿para qué esperar hasta los resolutivos para cantar el sentido de nuestra resolución? Y entonces hagámoslo desde el primer párrafo. O sea, que desde el primer párrafo el ciudadano se entere si ganó o perdió. Y vamos a explicar un poquito de qué se trata la resolución y tratemos de hacerlo en formato no en lectura fácil, porque lectura fácil es para personas con discapacidad, niños, etcétera, sino en un formato con enfoque ciudadano, así le denominamos. Y entonces estamos en este proceso de deconstrucción. Ahora, en materia de protección de datos personales, con mayor razón, tanto en acceso a la información como en materia de protección. ¿Por qué? Porque ahora hay que testar los datos personales. El otro día nos decían unos magistrados, ahora con la reforma de la Ley General de Transparencia y la publicación de todas las sentencias, ya no solamente las relevantes, sino absolutamente todas, nos decían es que ahora tenemos que hacer dos sentencias. Una, la tradicional, y otra en donde estemos testando datos personales. Y recuerdo que yo le decía a estos magistrados, no, pensemos mejor en un proceso de deconstrucción en donde desde la sentencia, o en nuestro caso como órganos garantes, desde la resolución, ya demos un enfoque de protección de datos personales. Ese es el primer aspecto fundamental, un proceso de deconstrucción. Dejemos muchos comisionados y comisionadas, somos abogados, quitémonos la corbata, el saco si quieren, y vamos pensando en el lector, cuál es el público objetivo de la resolución. Y entonces estamos en este proceso de construcción. Insisto, no hemos terminado, porque me cuesta mucho trabajo a mí todavía con mi ponencia estar trabajando en este proceso de deconstrucción. Sigo en forma. ¿Cómo comunicamos?
cómo comunicamos las resoluciones. Si ustedes ven las sesiones del Info o de cualquier órgano garante, no me voy a echar solamente a mi tierra, de cualquier órgano garante, son extremadamente tediosas y extremadamente aburridas. Se cantan asuntos que a veces ni siquiera se sabe qué se está cantando, se cantan por número, no se sabe de quién se trata, etcétera. No sé, entonces, si bien es cierto que es muy difícil cantar todos los asuntos, porque hemos llegado a tener sesiones en las que resolvemos 200, 250 recursos de revisión y el INAI todavía muchísimo más, pues es imposible cantar todos, pero sí podemos hacer un resumen de algunos cuantos que pudieran ser relevantes para la sesión y que pudieran ser atractivos para la ciudadanía. Pero además vamos a dejar de ser nosotros los protagonistas, los comisionados y comisionadas. Yo veo en sala superior, veo en la corte, que quien canta los asuntos es el secretario de estudio y cuenta o el secretario proyectista, porque son quienes conocen de las entrañas del expediente. Y entonces yo encontré un articulito en nuestro reglamento que me daba facultades para invitar a quien yo quisiera para que pudiera exponer las resoluciones. Y entonces empecé a invitar a mis proyectistas, como si estuvieran dando cuenta. Pero luego les dije, no vayan a caer en los errores que tiene la Corte y tienen los tribunales electorales de querer dar una cuenta extremadamente técnica. Entonces les decía, platiquen los asuntos. ¿Cómo les gustaría a ustedes que les platicaran los asuntos? Y entonces a raíz de este ejercicio, en cada sesión, yo invito a un proyectista, o una proyectista, a que cuente los asuntos. Y una vez que contó los asuntos, ya rematamos las comisionadas y comisionados con la exposición y de esta manera incluso se logra una mayor interacción. Todo esto tiene que ver con forma, todavía no entro a fondo. Resoluciones, los formatos, el cómo las comunicamos en las sesiones y luego irlas acompañando de infografías, por ejemplo. En Twitter estarlas mostrando de qué se trataba el asunto, tratar de hacer un resumen de las resoluciones relevantes y hacer una infografía, y ahí sin duda nos dimos cuenta de lo esencial y lo subvalorados que a veces están los diseñadores. A mí, los diseñadores del Info, principalmente Ernesto, me ha ayudado a comunicar. Entonces, todos estos elementos tienen que ver con la forma, que creo que es un aspecto fundamental tanto en acceso a la información como en materia de protección de datos personales. Me voy a fondo y tiene que ver más con aspectos procesales. La Ley General de Transparencia, la Ley General en materia de protección de datos personales, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares contemplan una figura bien interesante y que a veces se nos olvida que existe, que es la conciliación. ¿Cuántas veces los órganos garantes estamos conciliando con los sujetos obligados o con los particulares? Es una figura maravillosa porque te logra aligerar los tiempos de una manera impresionante. Y aquí les voy a contar una anécdota. Tengo un alumno que necesita su expediente académico porque está por titularse y resulta que con la pandemia no tenían su certificado de preparatoria. Entonces me decía, voy a ingresar una solicitud de ejercicio de derechos, arco de acceso, para pedirle a una universidad privada mi expediente académico. Y le dije, vamos a hacerlo. Y estaba en este ejercicio y luego le dije, ¿sabes qué? Sí, preséntalo porque el ejercicio lo tenemos que hacer, pero no te auguro que tengas éxito de manera ágil. ¿Por qué? Porque tenemos una ley federal que, insisto, necesita ser reformada. Es una ley del año 2010 y que nada más les voy a platicar cuáles son los plazos. Se presentan de la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Ahí les van los plazos. Se ingresa la solicitud. El particular tiene 20 días más 20 de ampliación, estamos hablando de 40 días, solamente para señalar si es procedente la solicitud. Y después de decir que si es procedente o no es procedente la solicitud, puede comunicar la respuesta en los 15 días siguientes, más una ampliación de 15 días más. Ya estamos hablando de 40 más 30, ya son 70. Y luego, ya una vez que el particular comunica la respuesta, el ejercicio de derechos arco, si no satisface la respuesta del particular, puede ingresar un procedimiento dentro de los 15 días en que se emitió la respuesta o en caso de omisión en la que no se dio cumplimiento, no se entregó dicha
dicha respuesta, dicho cumplimiento de ejercicio de derechos. Entonces, 15 días más. Luego, ingresa su ejercicio de derechos ARCO. Inicia el procedimiento, se le puede prevenir dentro de los 20 días siguientes. Entonces, échenle a los 40 más 30, 70, échenle otros 20, más 15 son 85, más 20, ya estamos hablando de 105 y voy a perder la cuenta, no crean que me voy a seguir con la cuenta de corrido, pero estamos haciendo ese ejercicio para incluso presentarlo en un flujograma. Luego, una vez que se presenta el procedimiento, se requiere al responsable de la manifestación de pruebas alegatos en un plazo de 15 días. Échenle otros 15 días adicionales. Concluido el desahogo de pruebas, el instituto notifica al responsable del derecho que le asiste de presentar alegatos 5 días más. Y luego el instituto, aquí esto es lo que más nos preocupa, el instituto tiene para resolver un procedimiento de datos, tiene un plazo de 50 días más 50 días adicionales. Les estoy diciendo que para resolver un procedimiento de datos, de acuerdo a la ley, ojo, no estoy diciendo que el INAI agote estos plazos, estoy diciendo que esto es lo que establece la ley. Ahorita les voy a poner un ejemplo en donde el INAI de manera adecuada concilió y redujo este plazo de manera bastante importante, pero la ley está 50 días más 50 días de ampliación, son 100 días. Luego, en caso de que la resolución sea favorable, el cumplimiento dentro de los 10 días y luego la notificación dentro de los 10 días. Hicimos un conteo a grosso modo y se tiene con ampliación alrededor de 200 días. Ojo, 200 días hábiles. Si lo traducimos a naturales y se le ocurrió realizar su ejercicio de derechos ARCO en noviembre, diciembre y se cruzan las vacaciones, se declaran días inhábiles, cuenten los fines de semana, vas a obtener tu resolución favorable, podrías obtener tu resolución favorable en más de 300 días, contando días inhábiles, etcétera, todos estos plazos de ampliación, etcétera. La ley es extremadamente lenta. Es lenta la ley. No estoy hablando del INAI, insisto, la ley da plazos exagerados y extremadamente lentos. ¿Cuál es la solución a esta problemática o una parcial solución? La conciliación. Y aquí les voy a hablar de dos expedientes. Un expediente del Info Ciudad de México y otro expediente del INAI. Un expediente del INAI que se presentó es el PPD 168/20. Incluso yo pedí que me consiguieran algunos expedientes en los que se haya conciliado. Y en este expediente 168/2020 se logró es un expediente en donde es un medio de comunicación. Se estaba pretendiendo ejercer el derecho de cancelación de datos personales por una nota periodística en donde se estaban mostrando datos personales. Se logra la conciliación tardó alrededor de 3 meses, entre contar días hábiles e inhábiles. Ojo, la conciliación no deja de ser larga, pero sí te acorta muchísimo el tiempo. Tarda alrededor de 3 meses en lograrse esta conciliación, y una vez que se logra la conciliación, en el acuerdo de conciliación, el propio particular se compromete a en 24 horas suprimir los datos personales que se contenían en la nota periodística. 24 horas después de la conciliación. Ya no hubo necesidad que la notificación, que además estar que la ampliación en la supresión, nada. 24 horas después de la conciliación se comprometió a suprimir del portal de internet de este medio de comunicación estos datos personales que se contenían en la nota periodística. Pues bienvenida a la conciliación. Y luego, ¿qué creen? Lo hicieron a través de Google Meet, que es otra de las áreas de oportunidad que tenemos. Y entonces empezamos a decir, bueno, y regreso a forma, ¿cómo hacemos la conciliación nosotros? Tanto en acceso a la información como en materia de protección de datos personales. Y entonces recurrí a el derecho comparado intranacional.
Y entonces empecé a buscar conciliación en otras entidades federativas. Y fui con mi amiga la comisionada María de los Ángeles Guzmán y le dije, oye, ¿y ustedes cómo concilian? Te invito a una conciliación. Me invitó a la conciliación, acudí a la conciliación y dije, esto es un ejercicio bastante que hay que replicar, lo hacen a través de Zoom. Y en acceso a la información tiene más lógica aún, porque ¿cómo íbamos a lograr la conciliación en acceso a la información si necesitamos garantizar la secrecía y necesitamos garantizar un apodo? Si quisiéramos conciliación en medios tradicionales y que esta conciliación fuera física, pues tendría que llegar el recurrente con una máscara de luchador o un pasamontañas para que no lo identificaran. Pero hoy con Zoom, la conciliación se puede hacer entrando con un apodo y con tu cámara apagada. Solución maravillosa. La conciliación en acceso a la información a través de Zoom facilita y garantiza la secrecía, que es una de las premisas constitucionales en materia de acceso a la información. Bienvenida a la conciliación en Zoom. Y luego nosotros hicimos también una conciliación en Zoom, pero en materia de protección de datos personales. Y a grosso modo, para también no estar ocupando más tiempo y dejar espacio también para las preguntas y respuestas, a grosso modo logramos una conciliación. La conciliación se lleva a cabo durante los 7 días. Bueno, se presenta dentro de los 7 días la intención de conciliar y en 18 días ya tenían la persona solicitante acceso a los datos personales que había requerido. Estoy hablando del expediente RRDP 22/2021 de la Secretaría de Movilidad, en donde se solicitó la consulta directa de un expediente, de un expediente en el que se contaban con unas placas de la ruta 5 que circula de Tacubaya al Centro Comercial Santa Fe y que se encontraban a nombre de una persona fallecida, es decir, ejercicio de datos personales de personas fallecidas. Entonces aquí es donde se confluyen y conjugan varios aspectos que desde mi punto de vista vale la pena poner sobre la mesa, tanto en forma como en fondo. Y aquí es donde cobra sentido el Sistema Nacional de Transparencia y el multicitado federalismo cooperativo. A mí me encanta hablar de federalismo cooperativo, incluso escribí un artículo en un libro que justamente coordinó la maestra Cintia Cantero y le puse así, federalismo cooperativo. Y a partir de federalismo cooperativo, hay algunos comisionados que luego me dicen, no, que te encanta hablar del federalismo cooperativo. Sí, me encanta hablar del federalismo cooperativo, porque precisamente gracias al federalismo cooperativo podemos conocer ejercicios de derecho comparado y una comisionada me puede invitar a una sesión de conciliación o yo puedo ver o pedirle a Chava o a Cintia Cantero resoluciones de su órgano garante o preguntarles cómo están resolviendo, porque en el sistema que es constitucional además, porque es el único o de los pocos sistemas, no es cierto, la anticorrupción también es constitucional. El Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales está por mandato de la Constitución. Y entonces, gracias al sistema, podemos hacer estos ejercicios de derecho comparado y poner sobre la mesa las mejores prácticas exitosas que podamos tener los órganos garantes. Estos son algunos de los casos de los que yo quería exponer, pero me interesaba mucho mostrar forma y mostrar a fondo. Muchas gracias, Armando, por tu atinada moderación y gracias por haber generado este encuentro, porque, insisto, fue gracias a ti por ser alumno de la maestría de la Universidad de Guadalajara que logramos esta firma de convenio y además logramos este ejercicio de discusión de resoluciones. Gracias, Ana Guadalupe, gracias, Rigoberto, gracias, Chava, por la atención. Muchas gracias a las y los participantes. Gracias, comisionado, por su valiosa intervención. Yo rescataría la importancia de aplicar el lenguaje ciudadano a las resoluciones de los órganos garantes y para reflexión los procedimientos normativos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 6º de la Constitución. A continuación, presentaré a la siguiente ponente, quien también para mí particularmente es un honor presentarla, pues ella fue una de las autoras intelectuales junto con Rigoberto Silva de este fabuloso seminario.
Nos acompaña la maestra Ana Guadalupe Olvera Arellano. Ella es investigadora en formación del doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, con línea de investigación en protección de datos personales. Es maestra en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Desde hace 6 años es titular de la Unidad de Arbitraje y enlace de la Unidad de Transparencia de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo. También colabora con la Comisión de Bioética del Estado de Hidalgo, así como con la Coordinación Especializada en Materia de Voluntad Anticipada del mismo. Igualmente fue proyectista en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo. Adelante, maestra, tiene usted la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias, Armando, por tu presentación. Un honor compartir el panel con 2 destacados comisionados. Y antes que otra cosa, quiero agradecer a Montserrat Castro y a Jorge Pérez, que son alumnos de la maestría y que gracias a su iniciativa, como también la de Elvira Altamirano, que por ahí la había conectada, y a nuestra exalumna Saribel Sánchez también, pues de ellos fue esta idea del seminario que se celebró el año pasado, y bueno, es un esfuerzo de los estudiantes para la comunidad estudiantil y siempre nos enorgullece mucho comentarlo. Entonces, bueno, en ese sentido, antes que otra cosa, que igual quisiera comentarle al comisionado Salvador si nos puede pasar la resolución en donde habla de la intervención del médico. Y ahora que escuche mi propia intervención entenderá por qué es de todo mi interés, desde un punto de vista no solamente académico, sino como sujeto obligado. Y bueno, pues en lo que comenta el comisionado Arístides, pues es bastante cierto, ¿no? Esto de que la ley es lenta, claro que es cierto, pero los servidores públicos también lo somos bastante. El comisionado dijo algo bien cierto, ¿no? O sea, los plazos vienen ahí y no significa que por eso tengamos que agotarlos. Pero creo que no es nada más como cultura del servidor público mexicano, sino en general. Estamos en el servicio público, desgraciadamente tendemos a agotar esos datos en detrimento de los derechos humanos que tendríamos que garantizar. Y bueno, pues les comento, ¿no? Cuando estábamos haciendo la recopilación de las resoluciones junto con el equipo de Armando y con Armando también, pues llegaron a mis manos 2 que me gustaron bastante y que son de todo mi interés por estar en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo, donde laboro y donde resido, donde soy. Una precisamente es del comisionado Salvador Romero, la 035-2020, y la otra, de la que preparé una presentación, fue de la comisionada Blanca Lilia Ibarra. Es el expediente RRA-RCRD 838/21. Y ambos tienen la particularidad que se refieren al derecho de acceso que hace un promovente de protección de los datos de un titular que ha fallecido. ¿Y por qué es de todo nuestro interés como sujeto obligado? Y desde ahí quiero yo sé que el punto era de que hubiera un académico de la universidad, y me disculpo de antemano, doctor Rigoberto, pero no pude evitar reflexionarlo desde el punto de vista de un sujeto obligado porque finalmente pertenezco a uno. Esta cuestión de los sujetos, de personas fallecidas, lo vemos todos los días en la comisión para cuestiones de interposición de quejas. O sea, y llega asuntos tan nimios a las comisiones de arbitraje médico, bueno, que para nosotros pueden parecer tan nimios, pero que para la gente afectada no lo son. Desde es que a mi paciente que ya falleció, la enfermera lo vio feo y pues como que siento que se fue enojado, que han llegado ese tipo que le llaman quejas sentidas. Hasta, bueno, lo que comentaba, el caso que comentaba el propio comisionado Salvador Romero, donde se ve la muerte de un producto de la gestación y llegan muchísimas, por poner otro ejemplo, muertes maternas, que son el pan nuestro de cada día, por desgracia. Entonces, de ver esta cuestión, que ahora veremos el punto medular, me quedé pensando a la Comisión de Arbitraje Médico, ¿cuántas atenciones o qué porcentaje de las orientaciones o de las atenciones que en total damos, independientemente de que se lleguen a un medio alterno de solución de conflicto, que por supuesto es de gran importancia, como mencionaba el comisionado Arístides, y que de hecho las comisiones de arbitraje médico funcionamos así, como con medios alternos de solución de conflictos?
de ese gran total, ¿cuántas realmente nosotros atendemos por promoventes que desean inconformarse por el fallecimiento de una persona? Y estaba checando números en la mañana y de 2000, en el número global que tenemos, en el SACMED nada más, ese es un sistema nacional que lleva la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y en el que registramos todas las incidencias, todas las comisiones de arbitraje médico que existimos en el país. De 2012 a 2021, que es de donde tenemos datos dados de alta, aunque nosotros iniciamos funciones en marzo de 2011, acabamos de cumplir 10 años, tenemos un 10% del total de atenciones que fueron llevadas a cabo por personas que vamos, en calidad de promovente, porque evidentemente el usuario, que es el fallecido, no podría presentarse. Entonces, bueno, pues haciendo la autorreflexión es un número bastante significativo. Y bueno, o sea, de ese ya no hice el filtro, pero me quedé pensando igual, bueno, ¿cuántas yo he atendido? Porque aunque estoy en el área de arbitraje, a veces cuando se junta un poquito la gente, nos toca hacer como que equipos en el resto del personal para poder atender a los usuarios y que no se nos vaya juntando y que el tiempo de espera no sea largo. Y he brindado asesoría jurídica, bueno, les pongo igual en contexto, se brinda asesoría por un médico y por un abogado para que tengan ambas visiones los usuarios, y yo he brindado 228 asesorías, yo pensé que eran muchos menos, no es mi área, entonces la verdad es que sí me sorprende el número, creí que eran menos. Pero ¿por qué les estoy poniendo todo este contexto? Porque además de esta cuestión del 10%, yo les puedo asegurar que cada una de esas 228 asesorías que me ha tocado proporcionar, en todas, en mayor o en menor medida, las personas se quejan de que el sujeto obligado, en este caso puede ser un médico, bueno, pensemos en un usuario de servicios de salud de Hidalgo, que sería el sujeto obligado en este caso, no les dan información en mayor o en menor medida. Y ahora sí, comienzo. Voy a compartir pantalla, Armando, si no hay problema por ello. Adelante, sin problema. Gracias. Les comparto la pantalla como para que no se nos pierdan como las cuestiones más importantes. Es que vamos a presentarla. Muy bien. Elegí el de la comisionada Blanca Lilia, pero bueno, comparándolo con la ponencia del comisionado Salvador Romero, que nos acompaña hoy, pues los argumentos son similares y van a ver a dónde quiero llegar con la última diapositiva, y por favor avísame el tiempo, Armando. Ahí están los datos y bueno, se presenta la solicitud el 10 de diciembre del año pasado y la solicitud más o menos versa en esto. Es una mujer que quiere acceso a todo dato personal es una persona que requiere acceso a todo dato personal de la persona fallecida, que resulta ser su madre y que se encuentra en las bases de datos de este sujeto obligado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Resulta que esta persona quiere solicitar el apoyo para gastos funerarios que se está brindando a personas fallecidas por COVID, y al tratar de darse de alta en ese sistema de registro se da cuenta que alguien ya ha solicitado el apoyo. Ella inquiere en su familia y le dicen que nadie de su familia ha hecho el registro correspondiente. Entonces, bueno, solicita esta información y además pide las constancias que obran agregadas a ese trámite registrado con la CURP asociada de su madre. La respuesta del sujeto obligado llega hasta el 21 de diciembre y justo recuerdo lo que decía el comisionado Aristides, ¿no? Se cruza con las vacaciones y van a ver hasta cuándo se resuelve, que a lo mejor no habría necesidad de que se resolviera de manera tan tardía. Y es que le requieren a la promovente, bueno, antes de eso, debo decirles que la solicitud la acompañan pues de todos los documentos que la promovente considera necesarios, ¿no? El nombre de la señora, de la finada, su CURP, el nombre de quien realiza la solicitud, el parentesco, el número telefónico, y además se acompaña con un archivo donde de manera digital adjunta el acta de función, la CURP y credencial de lector de la finada, así como el acta de nacimiento y credencial de lector de la persona solicitada. ¿Por qué es importante esto? Porque en la respuesta al 21 de diciembre, el sujeto obligado le dice que para poder ejercer este derecho de acceso necesita saber el nombre completo de la titular y su domicilio para notificaciones,
el documento que acredita la identidad del titular, en su caso la personalidad e identidad del representante, la descripción del derecho a arco que se pretende ejercer, y además, por tratarse de datos personales de un fallecido, acreditar que tiene un interés jurídico, que el titular de los datos personales haya expresado la voluntad o que exista un mandato judicial para ese efecto. Y además le señalan algunos requisitos para realizar el trámite del apoyo para gastos funerarios de personas fallecidas por COVID. Evidentemente, la persona promovente se inconforma y presenta el recurso de revisión con fecha 22 de enero. Ese mismo día se turna y por turno le toca a la comisionada presidenta. Y en el recurso de revisión, en lo medular, la promovente comenta que reitera que ni ella ni su familia pues han solicitado el apoyo. También hace hincapié de que en las documentales ofrecidas que acompañan a su solicitud para acreditar su interés jurídico, pues se contiene lo que el sujeto obligado le está solicitando. Y entonces, bueno, pues el 29 de enero se hace el acuerdo de admisión y se reconduce a datos personales, el 5 de febrero se notifica a las partes, el 12 de febrero se reciben alegatos del sujeto obligado que en lo medular señalan que se solicita el sobreseimiento, pues porque considera que la respuesta que dieron es correcta. Además, reitera que demostrar el interés jurídico debe de existir, que además de demostrar el interés jurídico, además de eso, debe existir manifestación fehaciente de la voluntad de la finada. El 23 de marzo hay un acuerdo para ampliación de plazo para emitir la resolución y el 16 de abril se acuerda la recepción de alegatos. En este caso no existe un acuerdo para conciliar y el 20 de abril es que emiten la resolución. Entonces, aquí el Instituto Nacional tiene una cuestión bastante interesante, ¿no? Para empezar, pues ya sabemos, perdón por la expresión, pero lo de cajón, lo que se examina, pues no hay causales de improcedencia y sobrecimiento, entonces vamos a estudiar el fondo. Se establecen mecanismos para asegurar que los datos personales pues se entregan a su titular o a su representante debidamente acreditado, ¿no? Que se tiene que acreditar y ya sabemos, y aquí es donde viene lo medular de ambas resoluciones, aunque no estoy citando expresamente el comisionado Salvador, que en el artículo 49 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y en las estatales, al menos en la del Estado de Hidalgo, pues prácticamente debo decir que es copia y pega de la Ley General. Se establece que debe para este ejercicio debe existir un vínculo entre la persona que está solicitando, que comprueba, debe comprobar el interés jurídico, pero que además debe de haber una expresión fehaciente de la voluntad del finado. Y aquí me quiero detener un momento, porque no han sido pocas las consultas que hemos recibido a raíz de que pues andamos de metiches en otras instancias de la Secretaría, como ya lo dio a conocer Armando. En este respecto, son muy comunes las solicitudes de acceso a la información, sobre todo, por ejemplo, Hospital General de Pachuca, que además, por ejemplo, aquí no nada más pues atiende a pacientes de la entidad, sino que atiende a pacientes de entidades vecinas, Veracruz, Puebla, por ejemplo, hay muchísimos pacientes foráneos, y que en cuestión de fallecidos, pues obviamente solicitan, sobre todo es de mucho interés solicitar el expediente clínico del pariente fallecido porque se sospecha de alguna mala práctica. Nosotros lo dejamos en mala práctica, no nos vamos hasta negligencia para no meternos en Honduras, porque además la Comisión de Arbitraje Médico pues no determina ningún tipo de responsabilidad sin apelación, ¿no? Y bueno, por alguna curiosidad, hace rato de lo que hace rato mencionaban, por ejemplo, en el reglamento de procedimientos de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo, que también casi es copia y pega del reglamento nacional, bueno, de la Comisión Nacional, el laudo, sobre todo si sale en contra del médico, sí se publica, sin omitir datos personales, precisamente por este ejercicio de ponderación de derechos del que hablaba el comisionado Salvador, que me parece, bueno, pues un dato interesante para que ustedes puedan conocer. Entonces, les decía, me detengo aquí, porque siempre se reciben muchísimas solicitudes y muchísimas, pues, en las instancias, vamos, en los hospitales de los servicios de salud, pidiendo el acceso al expediente clínico. O llegan con nosotros y piden exactamente eso, ¿no? Necesitamos el acceso al expediente clínico de mi pariente porque
pues tengo que cobrar el seguro porque la razón que ustedes quieran, pero sobre todo, además del seguro, la cuestión de la inconformidad, porque sospechamos que hay una negligencia. Muchas veces incluso lo han obtenido pues de una manera muy ingeniosa, que no es la manera que sería ortodoxa, debo decirles, porque, bueno, van a la comisión, se agotan los como 45 días hábiles que serán para la conciliación en caso de que ambas partes acepten. Es un procedimiento muy parecido al que se maneja en materia de protección de datos. Y en caso de que no, pues obviamente esas constancias, pues si yo soy parte, puedo pedirles. Y en esas constancias, donde ya la comisión le habrá pedido al médico tratante o a los servicios de salud, al responsable, le habrá pedido el expediente clínico para revisar qué es lo que está sucediendo, pues ahí viene mi expediente clínico completo. Y entonces me ahorro toda esta cuestión del procedimiento de acceso a mis propios datos personales, ¿no? Entrando como a una instancia diferente. Igual para que lo tengan en contexto. Bueno, ¿cuál es la principal respuesta que se da de los sujetos obligados y de los médicos en general? Porque, y discúlpenme bien por aquí, si por aquí tenemos instancia de médico, lo que la experiencia nos ha enseñado. Normalmente no hay una respuesta favorable para el acceso SMAS ni para emitir un resumen clínico en un ejercicio de medicina defensiva, ¿no? Cuando dirán que el que nada debe, pues nada teme, ¿no? El expediente clínico es el documento por excelencia en el que pues está ahí depositada y se da fe del actuar del médico para bien o para mal. Entonces, bueno, normalmente pues es la negativa, ¿no? La negativa por esta cuestión, pero se anclan mucho de este último circulito en azul que tenemos acá abajo, de la expresión fehaciente de la voluntad. Y entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos con seguimos avanzando en los razonamientos de los sujetos obligados y ambos se dicen, ok, sí, no hay ningún problema, el artículo 49 de la ley general o el referente de las leyes locales, pues te dicen esta cuestión, pero el artículo 75 de unos lineamientos que se llaman lineamientos generales de protección de datos personales para el sector público, señalan que si no hay expresión de la voluntad fehaciente, pues bastará con la acreditación del interés jurídico. Pero ¿qué pasa? Y ahí vamos a ver algunas conclusiones que quise llegar. Pues desgraciadamente los sujetos obligados que tendríamos que estar ahí atendiendo, sobre todo los jurídicos que atienden este tipo de solicitudes de acceso a la información, no estamos suficientemente profesionalizados y no sabemos que existen estos lineamientos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con el razonamiento del INAI? Además, bueno, cita el artículo 82 de estos mismos lineamientos que dice que quien acredite tener interés jurídico debe presentar algunos documentos, tales como acta de función del titular, documentos que acrediten el interés jurídico y documentos de identificación oficial de quien solicite el acceso el ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces, el INAI, al hacer el estudio integral ya del expediente, del caso, pues considera acreditado el interés jurídico porque la promovente, pues valga la redundancia, ha acreditado la relación de consanguinidad que guarda con la titular finada, con su mamá, por toda la documental que se ha exhibido, por lo que no hay impedimento para permitir el acceso. Y luego entonces pues resuelve que el agravio planteado por la parte recurrente pues resulta fundado, por lo que se revoca la respuesta brindada por el sujeto obligado, pero por supuesto pues hay que gestionar la solicitud de acceso y considerar la opción de entrega presencial para acreditar la personalidad de interés jurídico y pues si no se localizan esos datos que se piden, hay que hacerlo constar en una resolución del Comité de Transparencia. Pero ¿a dónde yo quiero llevar la reflexión el día de hoy? Más allá de la cuestión jurídica, regreso al punto de la profesionalización de los servidores públicos. Estos dos casos a mí me resultan de mucho interés, no por lo complicado de los argumentos, no porque son casos raros. Les digo, por ejemplo, en el ámbito de la salud, la verdad es que los vemos de manera muy frecuente. Me resultan de interés porque evidencian la poca profesionalización de los servidores públicos que estamos trabajando en sujetos obligados. Este tipo de casos no tendríamos que haber distraído a los comisionados que hoy nos acompañan resolviendo este tipo de casos y la respuesta ya existe en unos lineamientos. Así de sencillo.
¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque les digo, o sea, este tipo de consultas o el clásico, no tengo acceso ni siquiera a un resumen clínico, ni siquiera me reciben la solicitud, o sea, no me quieren ni firmar de recibido, y sobre todo con médicos particulares, es el pan de cada día en las comisiones de arbitraje médico, al menos en los casos que a mí me ha tocado asesorar. Entonces, bueno, pues creo yo que sí es una llamada de atención a todos los servidores públicos que nos acompañen a profesionalizarse o a seguir con la profesionalización, porque se lo debemos se lo debemos a nuestros, a los usuarios, ¿no? Y se lo debemos a la población. Y yo siempre he dicho, o sea, a lo mejor en mi caso, en mi horario laboral, ¿no? De 8:30 a 4:30 de la tarde, pues sí, soy Ana Olvera, titular de la unidad de arbitraje médico atrás del escritorio, pero después de 4:30, e incluso en ese horario laboral, yo no dejo de ser parte de la población que también exige que se vean garantizados sus derechos en otras instancias, ¿no? Entonces, como ponernos un poquito en los zapatos de los usuarios. Ahora bien, hay una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, y les paso la siguiente diapositiva, que esto me lo encontré y apenas lo estoy investigando porque también me resulta de interés para mi propia investigación. Este banner que me lo encontré en la página del Hospital Juárez de México, no sé qué tan cierto será, pero se los pongo a consideración. Dice aquí que, bueno, esta cuestión de que se tiene acceso a, bueno, de que han establecido un mecanismo para tener acceso a los datos del fallecido, ¿no? Y que se puede llenar el formato para que conste la manifestación fehaciente. Pero aquí yo les quiero igual llamar a la reflexión. Cuando llegan al hospital a una atención grave, pues hay veces que no se llenan ni siquiera los formatos de voluntad anticipada, que es un trámite también gratuito. En esos formatos, y seguramente nuestros amigos de la Ciudad de México nos lo podrán decir de mejor manera, porque ese tema de voluntad anticipada lo llevan desarrollado desde hace muchos años y de manera mucho más profunda. Aquí en Hidalgo, para ponerlos nuevamente en contexto, la ley se promulga en el 2011 y bueno, a mí que me toca también dar registro de esas cuentas de formatos de voluntad anticipada, que son los que están en hospitales, no tenemos ninguno. Pero documentos de voluntad anticipada solo llevamos 34 de 2011 para acá. Entonces también hay un profundo desconocimiento de esa legislación, ¿no? Regresando al ejemplo, si yo llego a una atención de urgencia o porque estoy desahuciada en el hospital, hay veces que ni siquiera me dicen de firmar el formato de voluntad anticipada, o yo no tomé mis previsiones de ir con el notario para hacer mi documento de voluntad anticipada. Más si tengo que ser sometido a un procedimiento de los que la norma oficial me diga que tengo que firmar un consentimiento informado por escrito, pues ahí van 2 documentos. Si mis datos los necesitaran, por ejemplo, porque mi enfermedad es rarísima para una investigación, ahí van 3 documentos, ese consentimiento informado de uso de datos personales de salud. Y además, este documento donde haga fehaciente mi manifestación de que quiero dar acceso a mis datos cuando yo fallezca. Van 4. Yo creo que sería muy interesante para la gente que sabe de estas cuestiones, y si por ahí alguien está conectado de salud, a lo mejor hasta me despiden, lo voy a decir, ¿no? De hacer un ejercicio de mejora regulatoria, donde podamos facilitarle los trámites a este tipo de personas, ¿no? Que como les digo, y a sus familiares, porque cuando yo llego a una atención médica, aunque sea un examen de rutina, pues ni siquiera sabemos qué nos va a pasar en ese examen de rutina, qué tal y sale, por muy rutina que sea, salemos hasta con malas noticias, ¿no? ¿De qué manera podemos eficientar y sobre todo dar a conocer la legislación ya vigente para que este tipo de trámites pues se hagan lo más amigables que puedan ser dentro de lo amigable que puede ser un trámite en México, por supuesto, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo esto? Yo creo que si hacemos un ejercicio y un esfuerzo de mejora regulatoria y además como servidores públicos nos comprometemos a profesionalizarnos, seguramente vamos a dar una atención especializada y una atención que se merece y de calidad, con calidez, a este grupo de usuarios que pues es muy señalado y les digo, al menos en la estadística de la comisión, ese 10% me parece significativo, pero aunque sea uno de todos los registros que tenemos, pues se merece la mejor de nuestras atenciones. Y por mi parte sería todo. Gracias, Armando. Gracias, maestra. Felicidades por la intervención. Yo Gracias. dejaría también para reflexión
qué dificultad, ¿no? O sea, si efectivamente la norma no establece expresamente qué se hace con los datos personales de personas fallecidas, ¿no? Pero invariablemente se debe acreditar el interés jurídico, ya sea con la manifestación fehaciente de la voluntad o que existe un mandato judicial. Entonces, a veces acreditar esto es muy difícil, ¿no? Ahí dejamos abierta la puerta para legisladores, ¿no? que abran otra puerta para modificar la norma, para que sea una cuestión más fácil, ¿no? Llegar a esta puerta de los formatos también podría ser una versión accesible, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para reflexión y la verdad es que este tema podríamos llevar horas platicando temas de datos personales de personas fallecidas. Ahora bien, pasamos a... Tenemos preguntas del público, finalizamos con las intervenciones de los ponentes. Tenemos preguntas para todos los ponentes. Yo lo haría de manera escalonada por sus intervenciones. Tenemos una pregunta para el comisionado Salvador Romero. Preguntan, ¿cuáles son los medios a través de los cuales se puede hacer del derecho de acceso a la información un derecho incluyente? No solo en la generación de formatos, sino también en cuestiones de atención a la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, pues explotando todos los mecanismos que existen, ¿no? O sea, por supuesto que la difusión, ¿no? Del derecho es súper importante, ¿no? Creo que una de las grandes carencias que tiene el derecho a la información y el derecho a la protección de datos personales es que pues son derechos relativamente nuevos y poca gente los conoce y todavía más poca sabe cómo ejercerlos y para qué sirve ejercerlos, ¿no? Entonces, pues el primer gran reto, pues más allá de los formatos que evidentemente pues pueden auxiliar a quien por primera vez se acerca a un organismo garante, el primer gran reto es que la gente pues conozca, ¿no? Que además es una de las primeras facultades que aparecen en las 30 y tantos o 40 y tantos que tenemos, es promover la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho a la información y a la protección de datos personales. La gran bronca que tenemos es que pues no tenemos prácticamente nada de presupuesto autorizado para temas de comunicación social. Entonces, pues prácticamente todo nuestro trabajo es orgánico, ¿no? O sea, dependemos pues de lo que podamos hacer en redes sociales, de lo que podemos hacer eventos, pues que materialmente nos permitan acudir a tal o cual lado, pero pues difícilmente van a ser de alcance masivo, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre invitamos a la gente que esté involucrada en estos temas, pues a que corra la voz, ¿no? A que platique de estos derechos con sus familiares, ¿no? A que practique o que publique o que difunda en sus diferentes ámbitos de profesionales o personales este tipo de derechos, porque pues, a final de cuentas son derechos humanos que son llave, que permiten el acceso a otro tipo de derechos y que son actualmente pilares indispensables de cualquier democracia moderna, ¿no? Entonces, pues sí, es mucho más que formatitos, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, los formatos, las guías, pues son documentos de apoyo que tratamos de poner al alcance, pero tan lejísimos de ser suficientes para promover el derecho. No sé si fui claro. Tenía yo por aquí en vista otra pregunta, no sé, Armando, si la leas tú también después o que se siga. Adelante, si la quiere responder. Es que la vi aquí en el chat, dice, ¿en qué casos podría el interés público vulnerar la protección de datos personales de las personas? Mira, en todos los casos en que se deriva de una prueba de interés público, de una ponderación de derechos, en todos los casos en que se concluye que pesa más el interés público, en todos hay una vulneración a la protección de datos personales y a la privacidad de una persona. Precisamente por eso es un ejercicio de ponderación y por eso hace esta prueba, porque vas a acabar vulnerando. Y hay pruebas de interés público administrativas, que son las que hacemos organismos garantes de transparencia, pero también hay pruebas de interés público legislativas, ¿no? Los propios legisladores, cuando hacen excepciones, ¿no? A la protección de datos personales y hicieron su propio interés público, su propia prueba de interés público en el dictamen correspondiente. Primer gran caso, ¿no? Del tema fue cuando se decidió que toda la nómina iba a ser pública, ¿no? O sea, que todos los sueldos de los servidores públicos iban a ser públicos. Ahí fue una vulneración a la protección de datos personales de todas y de todos los servidores públicos del país,
¿no? Y sin embargo, pues se concluyó que era indispensable para realizar ejercicios de rendición de cuentas basados en información pública, pues fehaciente, ¿no? Entonces, pues cada que hay una prueba de interés público que acaba concluyéndose que pesa más el interés público, hay una vulneración a los datos personales. Y pues no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar también a Ana por su presentación. La verdad es que fue un tema muy complicado para nosotros, porque el nuestro era de fiscalía. El nuestro era de fiscalía y era de una viuda que quería acceder a una carpeta, pues, del homicidio de su esposo, ¿no? Y que tenía por ahí muchas complicaciones para hacerlo por la vía tradicional y que decidió usar el arco. Entonces, pues sí, por supuesto, ahí hubo que analizar ahí todos estos temas que tú comentaste, de interés jurídico, interés legítimo y bla, bla, ¿no? Pero sí, son temas muy complicados, sin duda. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Tenemos preguntas para el comisionado Guerrero. ¿Considera que es importante difundir en la sociedad la posibilidad de acceder a los medios alternativos de solución de conflictos respecto a la protección de datos y al derecho de acceso a la información? Sí, muchas gracias, Armando. Y bueno, complementando la respuesta que acaba de dar también Salvador respecto a protección de datos personales, añadir únicamente que más tratándose de, y así lo establece la propia ley general, tratándose de hechos relacionados con actos de corrupción y con violaciones a derechos humanos. Entonces, todavía más aún en esos casos, porque a cada rato queremos, bueno, hay casos de políticos, empresarios corruptos que quieren suprimir sus datos personales de portales de internet o de medios, etcétera. Y bueno, ahí es donde principalmente en casos relacionados con hechos de corrupción y violaciones a derechos humanos, todavía aún más se privilegia el interés público. Y bueno, ahora la difusión de los medios alternativos de solución de controversias. Primero, implementarlos bien, porque creo que esa es la chamba que tenemos ahorita, los órganos garantes. ¿Cómo le damos validez a la norma? Digo, ¿cómo hacemos efectiva la norma? La norma es válida per se, pero ¿cómo le hacemos efectiva la norma? Ahí están los medios alternativos. Ahí está la figura de conciliación. Pero ¿cuál sería el porcentaje? Yo creo que ese sería el primer estudio que tenemos que... ¿Cuál sería el porcentaje de conciliación que tenemos en los órganos garantes? En el info les puedo decir que es reducidísimo el porcentaje de conciliación. Y entonces partimos de nosotros mismos aceptar que no estamos teniendo o implementando estos medios alternativos de solución. Esta conciliación está en la norma, pero no la estamos haciendo eficaz. Entonces, ¿cómo logramos que se haga eficaz? Primero, esto que nos dices, Armando, difundiéndolo. Pues, ¿cómo lo difundimos? Tal vez, y ahí está la labor titánica de la que hablaba Chava, es orgánica, solamente a través de redes sociales estamos ahí mostrando lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, influyen mucho las redes sociales, sí. Somos los órganos, bueno, somos los autónomos que menos recursos tenemos también. Tenemos como Info Ciudad de México una 10ª parte de lo que tiene el Instituto Electoral. Una 10ª parte de lo que tiene el Instituto Electoral. Y si lo replicas a nivel nacional, el INAI tiene una 10ª parte de lo que tiene el INE. Es más, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene más recursos que el INAI. Un instituto electoral local tiene más recursos que el órgano garante nacional. Y creo que ahí es donde vale la pena, pues, enfocarnos en qué es lo que nos interesa. Sí, las elecciones, pero no solamente las elecciones son democracia, sino el ejercicio del gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas también son democracia. Y es ahí donde creo que vale la pena también que volteen a vernos a nosotros los órganos garantes como una alternativa. Si bien, sí, lo ideal sería que como decía esta Ana Guadalupe, que no se gastaran recursos o que ni siquiera llegaran muchos temas a los comisionados porque per se los mismos sujetos obligados entregaran la información, es más, todavía más aún que entregaran todavía a través de ejercicios de transparencia proactiva,
pues hoy en día somos necesarios y hoy en día es importante darnos a conocer. ¿Y cómo nos vamos a conocer? A través de estos foros, de manera orgánica, a través de redes sociales, como podamos. Quienes están presentes, pues ojalá y nos ayuden también a difundir este tipo de actividades y qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Muchas gracias. Y ahí la academia juega un papel fundamental, por eso Rigoberto, muchas gracias. Ana Guadalupe y de nueva cuenta Chava, gracias por esta oportunidad. Gracias, comisionado. Tenemos otra pregunta. ¿Qué se recomienda para que un particular acredite de manera adecuada su interés jurídico? Gracias, Armando. Pues miren, y contestando otras que igual pasaron, ya me hice tu trabajo, Armando, perdóname. Que la siguiente pregunta es bastante parecida a una que sigue. Y, por ejemplo, lo vimos también ahí en la comisión y en los razonamientos de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, ¿no? Ellos dan por acreditado el interés jurídico, dando por acreditado el vínculo de consanguinidad. Por supuesto que es una cuestión bastante complicada, porque dice ahí en los lineamientos, por aquí los tengo, que es con el documento delegatorio pasado ante fe de notario, aunque sea copia simple de ese. Pero luego, ¿cómo le explicamos a la gente que es un documento delegatorio? Y ahí viene muy importante lo que decía el comisionado Aristides y también el comisionado Salvador, lo que estaban diciendo de hablar claro y de expresarnos de forma clara en las resoluciones, ¿no? Que es un reto que tenemos, yo creo que pues todos en su saber, porque yo cuando escucho a mis compañeros médicos hablar, pues hay veces que la verdad es que no les entiendo y seguramente a ellos les pasa lo mismo cuando nosotros como abogados estamos hablando con ese lenguaje especializado. Pero yo creo que la sugerencia sería más bien, depende del caso que se trate y van a decir que es una respuesta con la que nos salimos los abogados por la tangente, pero es cierto, es muy casuístico. En este caso, yo acredité esta persona acreditaría su interés jurídico pues con el vínculo de consanguinidad. En los casos de la comisión de arbitraje, los que proceden a queja, porque, bueno, les pongo en contexto, a orientación puede llegar todo mundo, ¿no? Y lo único que se les pide es una copia de su identificación oficial para saber con quién estamos tratando y se acabó. Pero para procedimiento de queja, en caso de una persona fallecida, lo que se les pide más o menos son los documentos que acabamos de citar hace rato. Más o menos. El acta de función y la identificación oficial de la persona que está promoviendo, ¿no? Y en su carácter de que está promoviendo, supongamos que fueron viudo, pues entonces también el acta de matrimonio para acreditar ese interés jurídico. Entonces dependería, yo lo vería así, como que dependería del caso y más que eso habría que acreditar el vínculo que me une para saber cuál es ¿cómo se llama? Bueno, pues cuál es el interés que me lleva a solicitar esto. Les pongo un ejemplo que estaba recordando en la mañana estudiando esto. Llega, y eso me tocó atenderlo a mí también, una asesoría de una persona que me parece sí termina falleciendo. El usuario me parece que fue en un accidente de motocicleta, estuvo bastante feo. Para quienes conozcan mi tierra, llegando a Tulancingo hay una bajada que le dicen bajada de la muerte y se imaginarán por qué. Pues en esta bajada derrapa y este motociclista queda muy grave, lo mandan al Hospital General de Tulancingo y termina por fallecer en un estado bastante lamentable, se imaginarán. Entonces llega la concubina con su cuñado, con el hermano del fallecido, intentan llevar a cabo el procedimiento de queja, pero después, y esto debo decirles que aunque somos medios alternos de solución de conflictos, no está peleado con procedimientos, por ejemplo, de la Contraloría. Si conociera una instancia judicial, ahí sí nosotros pues tenemos que desconocer del asunto, ¿no? Porque pues ya se va a pronunciar el juzgado. Y nos enteramos por la Contraloría, porque también fueron a poner su queja por la Contraloría, no recuerdo cuál era el motivo, me parece que era por la atención que se le proporcionó al finado. Resulta que ya había promovido una persona que decía ser la esposa del finado, cuando con nosotros llegó la concubina, no lo perdamos de vista.
por supuesto, les digo una cosa de esas que les comento a mis compañeros, que vemos cosas sui generis todos los días, que el que no quiere aprender no aprende de verdad. ¿Y qué pasó? Que se le dio causa, nosotros inmediatamente dejamos de desconocer y se le dio causa en la Contraloría al asunto al expediente que había llevado, que había iniciado la esposa, porque ella sí acreditó el interés a través del vínculo que los unía. ¿Qué pasa ahí? O sea, cuando con nosotros llega la concubinencia, es que pues éramos concubinos, pero pues no teníamos acta, que no sé qué, que no sé cuánto, pues evidentemente, ¿quién ha probado mejor ese interés jurídico? ¿Quién probó mejor su derecho? Pues la persona que exhibió el acta de matrimonio. Me parece que terminó en que al último, pues a las dos les interesaba saber cuál era pues el estado, más bien, pues cuál era el estado que guardaban la atención que se le había proporcionado a su esposa, y bueno, pues ya la otra se adhirió al reclamo, ¿no? Y ya le fueron diciendo qué pasó, pero pues una situación curiosísima que les comparto, por si de algo sirve para aclarar la duda, y si no, me comentan con toda confianza, por favor. Gracias, maestra. Tenemos una pregunta final que creo que puede ser nutrida por todos los panelistas, ya para cerrar esto que ya estamos por encima del tiempo. Preguntan, ¿la resolución de un órgano garante puede fungir como un mandato judicial para poder acceder a los datos personales de una persona fallecida? No sé para quién va, pero pues a final de cuentas los organismos garantes somos o realizamos actos materialmente jurisdiccionales. Entonces, por supuesto que una resolución de un órgano garante es vinculante y es obligatoria de seguir. Y si no es impugnada ante alguna autoridad pues legalmente establecida para poder hacerlo, como usted el INAI o el Poder Judicial de la Federación, por supuesto que es vinculante, es obligatoria y trae aparejada además responsabilidad en caso de no atenderse. Gracias, comisionado. Pues nada más para cerrar, ya la respondió muy bien Chava, entonces no hay mucho que agregarle. Sí, efectivamente son vinculantes nuestras resoluciones y debe ser atendida al 100%. Y bueno, respecto a datos personales de personas fallecidas, pues otro de los temas creo que interesantes a tratar a futuro tiene que ver con el testamento digital y todas las actualizaciones que se puedan llevar a cabo de la ley federal o incluso una nueva ley federal. La general no, la general creo que es de 2017, si no me equivoco, es más reciente y además más completa, pero sí la ley federal desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista de fondo, tiene desde mi punto de vista que ser o reformada o tener una nueva ley como se hizo pues en España con la ley 3/2018, en donde ya se añade un título 10º de los derechos de la protección de datos personales en la era digital, y ahí se contempla justamente el testamento digital. Gracias, hermano. Gracias, comisionado. Nada más para finalizar y no dejar ninguna pregunta latente, preguntan, ¿qué acciones se están llevando a cabo dentro del Sistema Nacional para garantizar la profesionalización del personal de las unidades de transparencia? Bueno, pues en Jalisco tenemos al Centro de Estudios Superiores de la Investigación, de la Información Pública y la Protección de Datos Personales, y pues cada año tratamos de capacitar o de acercarnos para invitar a capacitarse pues a la totalidad de los titulares de unidad de transparencia, si así lo desean. Tenemos diplomados, seminarios, pero además tenemos atención directa, pues en caso de que alguno tenga una duda, siempre está disponible ahí personal del centro de estudios. Entonces, para nosotros es prioritario. Incluso estuvimos impulsando una reforma legislativa que al final se quedó en el dictamen de comisiones, y el Congreso, cuando ya llegó al Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, la modificaron, pero la propuesta concreta consistía
en que para ser titular de la unidad de transparencia se requería una certificación por parte del ITEI, ¿no? Del CECIP. Obviamente se daba hasta un plazo hasta después de 5 o 6 meses del nombramiento para obtener la certificación, ¿no? Pero sí que fuera obligatorio eso. Y sabíamos el tamaño del paquete del compromiso que eso hubiera representado haberse aprobado, y por supuesto que aún así lo estuvimos impulsando. Insisto, al final los legisladores ya cuando pasó al pleno como que vieron que también podía generar muchos problemas y al final no pasó, pero el compromiso sigue siendo el mismo, con o sin la obligación de esa certificación. Nosotros pues estamos en contacto permanente con todas las unidades de transparencia y además proactivamente los buscamos para que se inscriban a todos nuestros cursos de capacitación, que van desde conferencias y talleres hasta diplomados y especialidades, y espero pronto maestrías también. Gracias, comisionado. ¿Alguien más que quiera señalar algo al respecto? ¿No? Ya bueno, pues con esto concluimos los ejercicios del día de hoy. Realmente agradecemos a todos y a todos por su participación. Los invitamos el día de mañana, seguiremos con la mesa 3 relacionado con el análisis de resoluciones relevantes en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, con la presencia de la comisionada María Teresa Treviño Fernández, comisionada del COTAI, Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del INFOEM, y Pedro Vicente Vivero Reyes, miembro de la Maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales. Y cerraríamos con la conferencia magistral impartida por el doctor Fernando Sosa Pastrana, quien es secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, Armando. Gracias, Chava. Buenas gracias. Tardes, hasta luego. Gracias, Buenas noches. Gracias, hasta ustedes. luego. Hasta luego.